Eh, bueno, nosotros somos el grupo número 1 y vamos a explicar el ejercicio de laberinto que nos dejaron esta semana, que requiere de conceptos de recursión y backtracking. Entonces, para este ejercicio tenemos un laberinto representado por arreglos. Aquí tenemos el laberinto, ¿verdad? Y bueno, la idea es que este laberinto encuentre, pues, un camino, o sea, una solución para llegar hasta el final. Y bueno, casi, por decirlo así, imaginemos que estos son los espacios válidos para movernos. Bueno, aquí tengo una ilustración para ayudar. Este es el inicio y todas las casillas en blanco son los posibles lugares donde es válido moverse y los negros son como las paredes, los casillos bloqueados. Entonces queremos llegar del inicio hasta aquí al final. Entonces, al final debería quedarnos esto, esta solución, ¿verdad? Y para llegar a eso, pues hicimos este programa que usa pues la recursividad y eso, el backtracking. Entonces, bueno, aquí tenemos esta función que es para empezar a encontrar el camino del laberinto, que tiene como requisitos eso, el laberinto, que en este caso lo simbolizamos con un array, porque es eso, y n, que n es la longitud del laberinto, o bueno, la longitud del arreglo. Entonces, bueno, se usa esta función recursiva para lograr todo eso, pero antes de usar la función recursiva, hay que explicar cómo saber si una casilla es válida o no para moverse, y eso lo va a explicar mi compañera Seiris, la función de seguro. Buenas tardes, mi nombre es Seiris y yo les voy a explicar la función para saber si se puede mover a una casilla. Como pueden ver, se implementa un static boolean, que significa que es seguro que se implemente el int para un array, ya sea para las filas y para las columnas. Entonces eso va a retornar ya siendo menor una fila a la columna. Ya con eso debe ser mayor o igual a 0. Y así las filas y las columnas al final deberían de ser igual a 1. Luego está la función recursiva, donde está el static boolean, que significa encontrar. Eso significa que en cada llamado, si hemos llegado a las filas, quiere Bueno, ahora sabiendo cómo funciona la función en seguro, que pues, como dijo la compañera Seiris, era para saber si en primer lugar es una casilla válida para moverse. Bueno, entonces aquí está la función recursiva para ir llenando la solución del laberinto. Entonces, la condición base para parar la función recursiva es que si el número de filas es igual a la longitud del arreglo menos 1 y el número de columnas es igual a la longitud del arreglo menos 1 y el número almacenado en la columna y el arreglo es igual a 1, entonces, pues, se pondría en esa columna del arreglo, en la última, el valor igual a 1 y se retornaría un verdadero. Por cierto, la longitud menos 1 es porque ya sabemos, ¿verdad? Que los programas toman el 0 para empezar a contar. Entonces es por eso, para que no vaya a salir una casilla que esté fuera del índice, que le rezamos 1. Entonces, el primer paso es, bueno, aquí la mandamos a llamar, ¿verdad? Y empezamos, ¿verdad? El arreglo es donde está el laberinto, el original, es el de la solución que está vacío y empieza desde el 0 de la fila y el 0 de la columna.
Entonces, lo primero que va a ver es si el primer número o sea, de la fila o el primer número del laberinto, si es válido para moverse. Y bueno, si es válido para moverse, en la solución va a poner el 1. Luego se va a mover a la derecha, otra vez usando la función recursiva. Y ahora la función recursiva va a verificar si el número que está a la derecha es válido. Si es válido, le va a poner el valor de 1. Bueno, si no es válido, entonces lo que va a hacer es que se va a mover a la derecha, o sea, el primer número se va a mover perdón, no a la derecha, hacia abajo, se va a mover hacia abajo, algo así, lo voy a ilustrar con esta imagen. Ok, esta casilla no se puede mover, entonces vamos a volver acá y nos vamos a mover para abajo, que para abajo sí hay movimiento. Digamos, luego estamos en la de abajo, se puede mover para la derecha, entonces vamos a continuar con la de la derecha, pero vemos que no se puede volver a mover para la derecha, entonces vamos a regresar a esta y vamos a ir hacia la de abajo. Luego vemos otra vez que no se puede mover a la derecha, entonces vamos a ir hacia abajo y luego a la derecha, así lo vamos a concluir. Y bueno, si no es válido ni un movimiento a la derecha ni un movimiento a la izquierda, lo que va a hacer es que va a poner 0 en esa columna en específico. Un caso para ilustrarlo es este. Imaginemos que esta sí se puede mover, pero que esta estuviera bloqueada y esta estuviera bloqueada. Entonces no me puedo mover a la derecha, no me puedo mover hacia abajo. Entonces lo que va a ocurrir es que en el laberinto va a poner 0. Y va a poner 0 en esta casilla y va a regresar a esta. Y va a intentar entonces moverse para la derecha. Porque como ya se movió para abajo y vio que no era válido, entonces ahora va a intentar haciéndolo para la derecha para ver si encuentra un camino. Y bueno, en dado caso que el primer elemento del arreglo no fuera 1, que fuera un 0, retornaría falso de un solo y ya no seguiría comprobando la función, ¿verdad? Si se puede resolver, porque como desde el inicio está bloqueado, no hay forma posible para resolverlo. Y bueno, ahora mi compañera Seiris les va a explicar esta función para imprimir el laberinto. Bueno, para esta función pusimos un static void para imprimir el arreglo. Ya con eso colocamos dos signos para, uno para que cuando i sea igual a 0 y debe ser menor a la longitud del arreglo. Entonces se va incrementando un contador. Ya el segundo también es un para que j, cuando j sea igual a 0, j debe ser menor a la longitud del arreglo y esa va a ir incrementando. Entonces ya al final se va a imprimir el arreglo. Ya por último está el static void donde se encuentra el arreglo. Y al final se da la solución dando el arreglo. Y si lo encuentra, la solución debe dar a 0. Entonces se imprimiría el arreglo, o sea, la solución. Además de que si no lo encuentra, significa que no hay una solución. Si hay callejones sin salida, por ejemplo. Ahora los dejo con mi compañero que él va a correr el programa para enseñarles cómo funciona. Sí, bueno, vamos a correr el programa ahora que ya sabemos que después de, como decía Seri, después de correr la función recursiva con esos parámetros, si encontró pues la solución, si llegó hasta el final, la va a imprimir como dijo ella. Y si no, no hay solución. Entonces vamos a explorar los distintos casos. Vamos a probar un caso en el que no haya solución. Entonces, ok, vamos a correr. Y como ven, no hay solución porque desde el inicio está bloqueado el laberinto. Vamos a probar otro caso. Como dato curioso, o sea, puede que en un laberinto haya como múltiples formas de resolverlo, pero pues por el momento solo encontramos esta forma para programar que encuentre una de las formas. Así que, por ejemplo, en este caso, que
hay más de una forma de llegar, el laberinto solo va a imprimir una forma, porque pues no sabíamos cómo hacer que imprimiera todas. Y entonces elegí esta forma, que digamos hubiera podido elegir otro camino como este, pero bueno, y así funciona el programa prácticamente. Y es todo.